Jesús verdaderamente existió. Hay evidencias, muchas evidencias, más allá de la Biblia, de escritores seculares, de historiadores que no son cristianos, que nos hablan acerca de eso. Yo no voy a profundizar mucho en eso, yo solamente quiero traerle, de un escritor llamado Flavio Josefo, que vivió en el 93 DC, esos son 60 años después de Cristo. Para este tipo de investigaciones, para este tipo de historia, esto es bien reciente luego de lo que sucedió. Y este historiador, Flavio Josefo, escritor secular, escribió lo siguiente acerca de Cristo. Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es permitido llamarlo un hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos que aceptan con placer la verdad. Atrajo muchos judíos y muchos gentiles. Él era el Cristo, delatado por los principales responsables de entre los nuestros. Pilato lo condenó a la crucifixión. Este escritor secular, este escritor que, al ser secular no es cristiano, no seguía la fe, no seguía a Cristo, escribió que Cristo existió, que Cristo fue un hombre real, que Cristo, él dice que era el Hijo de Dios, dice un hombre, si es que puedo llamarlo un hombre, porque realizó milagros y fue maestro de aquellos que aceptan con placer la verdad. Este hombre nos confirma de que Cristo fue crucificado por Pilato. Y hay otros escritores seculares, ¿verdad? Yo no quería traer toda esa información porque no es lo que me quiero enfocar, pero simplemente para que nosotros tengamos en perspectiva de que nosotros estamos siguiendo a alguien que es real, que esto no es un cuento, esto no son mitos. Y la misma historia, más allá de la palabra es por lo que nos dejamos llevar, pero más allá de la palabra, la misma historia confirma que Cristo existió y que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió en la cruz del Calvario. Vamos a comenzar leyendo en Lucas 22, del 39 al 48. Yo espero que usted pueda leer ahí, si usted no tiene su Biblia. Si no, pues yo envié la presentación ahora mismo al grupo de estudio bíblico. Pero dice así la palabra del Señor, dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Esto fue justo después de la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena. Dice, y allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía en su espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús les dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Muy bien, entonces aquí vemos el comenzar de estas difíciles horas para Cristo estando ahí en el monte de los olivos. Cuando Judas va y lo traiciona. Fíjese, él encuentra, y esto no lo tengo escrito, pero ¿verdad?, ahora mismo analizándolo, leyendo, él va y encuentra a sus discípulos orando, durmiendo, cuando él había pedido que oraran. Y le dice, levántense y oren para que no entren en tentación. Poco después llega la guardia romana a arrestar a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y los demás salieron corriendo y salieron huyendo. Se quedaron durmiendo, no oraron, y la tentación por el miedo los hizo correr, y la tentación también por el miedo hizo que Pedro sacara la espada, lo que hubiera hecho, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo, y sacó la espada y le cortó la oreja a este hombre. Nuevamente esto nos confirma la importancia de la oración, pero ese no es mi tema para esta noche. Quiero comenzar con el versículo 44. Como les dije, vamos a estar hablando acerca del sufrimiento y de los momentos difíciles que Jesús tuvo estas horas antes de ir a la cruz.
Y yo quiero comenzar hablando acerca del versículo 44 que dice que Jesús oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Alguna vez alguien aquí ha sudado sangre? No, ¿verdad? Nadie ha sudado sangre. Esto no es un lenguaje figurativo, no es un lenguaje poético para que nosotros digamos, es que el sudor, ¿verdad?, estaba tan fuerte que son como grandes gotas de sangre. No, literalmente, él estaba sudando gotas de sangre. ¿Por qué? Es una condición médica conocida como hematidrosis. Y hoy aquí le voy a estar citando varios términos médicos, que usted sabe que yo no soy médico, pero cuando estaba haciendo este estudio, gran parte del material que estuve leyendo fue acerca de médicos cirujanos, de médicos que analizaron ¿verdad?, el proceso de la muerte de Jesús y todo este maltrato que él recibió. Y esta condición se llama hematidrosis. Y no es muy común, pero está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. La ansiedad severa provoca el flujo de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. O sea, que esas glándulas que él tenía ahí, no es que literalmente sudó sangre, sino que él estaba sudando por los nervios, por la agonía que tenía. Y sus nervios, la presión, la ansiedad tan fuerte que él tenía, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, la presión que él tenía sobre sus hombros, era tan y tan fuerte que sus capilares se rompieron. Esa era la presión que tenía Jesús en ese momento, cuando él sabía que se acercaba el momento de entregar su vida. Porque no fue que lo mataron, él entregó su vida voluntariamente. Así que la presión para él era tan y tan fuerte que esos capilares se rompieron y se mezclaron con el sudor que ya le estaba emanando, que ya le estaba botando. Por lo tanto, cuando estaba sudando, su sudor se mezcló con la sangre de esos capilares que se rompieron, y cuando estaba sudando parecía que estaba sudando sangre, pero es literalmente que la sangre se mezcló con su sudor. Eso provocó también que su piel quedara extremadamente frágil. Y vamos a ver, más adelante, ya mismito, le voy a estar demostrando cuánto le afectó esto en cuanto a su piel y cuánto eso abonó a que su sufrimiento fuera más grande más adelante. Luego de esto, cuando él es arrestado, Jesús fue llevado a un juicio. Pero la pregunta es, ¿este juicio fue un juicio justo? El juicio injusto de Jesús. El proceso de juicio de Jesús se caracterizó por ser completamente ilegal y completamente injusto. ¿Por qué fue ilegal y por qué fue injusto? Si lo fueron a buscar unas autoridades, fueron los que lo fueron a buscar a él. Pues mire, fue ilegal y fue injusto primero, porque las autoridades ya habían decidido que era culpable y lo habían condenado a muerte antes de arrestarlo. Imagínense eso, en nuestro sistema judicial, que a alguien lo condenen desde antes de tan siquiera radicarle cargos y arrestarlo. Pues ya estos hombres, estos líderes de judíos, ¿verdad?, llamado el Sanedrín, estos líderes judíos ya lo habían enjuiciado a escondidas, porque no soportaban de que la gente hubiera comenzado a seguir a Jesús. Vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 11, versículos 47 al 53. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Versículo 49. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Y mire qué interesante, esta gente que está planificando matar a Jesús
enjuiciarlo injustamente, dice que profetizaron algo que ya estaba escrito. Profetizaron de que Jesús moriría por toda la nación. Así que esta gente ya había decidido matar a Jesús desde antes de ellos encontrarlo culpable. Ellos simplemente encontraron que Jesús era una amenaza con su mensaje. Líderes judíos, sacerdotes del pueblo, que se suponía que ellos también estaban esperando al Hijo de Dios, al Mesías, que todo el pueblo judío estaba esperando, pero ellos no tuvieron al Mesías de frente y no pudieron aceptar que ese era el Mesías. No pudieron aceptar que ese era el Hijo de Dios. Y lamentablemente, más de 2000 años más tarde, todavía una parte del pueblo judío todavía no ha aceptado que Jesús es el Hijo de Dios. Todavía ellos están esperando que el Mesías venga por primera vez. Así de fuertes son estas raíces judías, ¿verdad? De esta gente, de que lo tuvieron de frente y no lo supieron reconocer. Por lo tanto, ellos lo enjuiciaron injustamente, declarándolo culpable aún antes de que ellos tuvieran los cargos que lo hicieran culpable. Segundo, lo juzgaron de noche. ¿Y qué tiene eso de malo, que lo juzgaron de noche? Bueno, de acuerdo a las leyes de ese tiempo, prohibían que los procesos judiciales fueran nocturnos y precipitados, o sea, a la ligera, con el fin de evitar errores judiciales y de proteger los derechos del acusado. Entonces, le abonamos nuevamente a esto. No solamente lo declararon culpable antes de encontrarle, ¿verdad?, que realmente era culpable, que obviamente sabemos que no lo era, sino que ellos hicieron este juicio de noche, en contra de la ley que ya estaba establecida, simplemente porque ellos estaban decididos a matarlo, decididos a llevarlo a la cruz, porque para ellos, nuevamente, Jesús representaba una amenaza. Y la ley prohibía que los juicios fueran de noche para evitar errores, ¿verdad?, y para proteger los derechos del acusado. Y entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Protegieron sus derechos? No protegieron sus derechos, ¿verdad? ¿Evitaron errores en el...? No, el proceso estuvo marcado, cargado por errores todo el tiempo, ¿verdad? No tenía el tiempo para traer todos los versículos, ¿verdad?, y traer la comparación con los otros evangelios, pero vemos que este juicio fue totalmente injusto, inclusive en contra de la ley. Pero ellos querían evitar que el pueblo reaccionara a favor de Jesús, y así al otro día ellos lo que querían era ya presentarlo como un culpable, con los cargos que ya le habían radicado y diciendo ya este hombre está condenado a muerte. Ese era el plan de ellos, y el cargo que le pudieron adjudicarle era que había sido un blasfemo. En otras palabras, le había faltado el respeto a Dios al él proclamarse como el Hijo de Dios, al proclamarse como el Mesías. Eso fue lo único que ellos se pudieron inventar para tratar de, ¿verdad?, de acusar a Jesús. Tercero, los judíos no podían condenar a muerte a nadie, así que ahora era necesario llevarlo delante de las autoridades civiles. Ellos lo condenaron, pero ellos estaban bajo el comando romano. Por lo tanto, si había alguien que podía condenar a muerte a alguien, era el gobierno romano. Por lo tanto, ellos decidieron, estaba condenado, pero ahora necesitaban la aprobación del gobierno romano. ¿Y qué hicieron? Se los voy a resumir, no le voy a traer todos los detalles. Fue llevado por primera vez donde Pilato. Pilato, luego de analizar la situación, luego de ellos exponerle la situación de por qué ellos lo estaban acusando, de por qué ellos querían llevarlo a la cruz y condenarlo a muerte, Pilato no encontró ningún delito y sabía que el Sanedrín lo estaba usando para su propio beneficio. Sabía de que ellos querían aprovechar su autoridad, de que él sí podía condenarlo, ¿verdad?, para usarlo a favor de ellos. Por lo tanto, Pilato no quería nada que ver con eso, no quería entrar en el juego del Sanedrín, y de hecho no encontró ninguna causa para acusar a Jesús. Por lo tanto, él no quiso hacerse parte de eso y dijo: yo no encuentro ningún cargo en este hombre, y lo mandó, simplemente para tratar de acallarlos, lo mandó a azotar, que ya mismo les voy a hablar de eso. Entonces, cuando salió de Pilato, fue llevado donde Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes Antipas? Era de los descendientes de los demás Herodes, ¿verdad? Era un hombre frío, cobarde y cruel. Herodes interrogó a Jesús, se burló de él, pero tampoco encontró ningún delito. Así que luego de burlarse, luego de burlonamente proclamarlo el rey, su rey, lo envió de vuelta a Pilato, porque tampoco encontró
ninguna evidencia ni ningún cargo para él poder condenarlo a muerte. Así que está delante de Pilato por segunda vez. Pero Pilato nuevamente no quería nada que ver con condenar a Jesús y trató de soltarlo. Él quería que el Sanedrín, o sea, los líderes judíos, él quería que ellos aceptaran que ellos le estaban fabricando un caso, de que ellos estaban inventando estos cargos y que Jesús era totalmente inocente. Trató de prácticamente obligarlos a aceptar su inocencia, pero no lo pudo lograr. No lo pudo lograr. Entonces recurrió a que estaban en temporada de Pascua, y todos los años, en la temporada de Pascua, el gobierno romano soltaba a un preso. Soltaba a un preso. Así que él le preguntó al pueblo y le dijo, primero le dijo a sus soldados, búsquenme a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era el criminal más temido de esa época. Era un rebelde que estaba en contra del gobierno romano, que había ocasionado un montón de revueltas. Era un hombre que había sido asesino y que estaba encerrado allá adentro. Mire, habían botado la llave. Hasta que se presentó esta oportunidad y Pilato dijo, bueno, yo les voy a dar a ellos la opción de que escojan a quién liberar, entre Jesús y Barrabás. Este hombre es un asesino, que todo el mundo sabe que es un asesino, que es un rebelde, y yo les voy a poner a Jesús, que no tiene ningún cargo, no tiene ninguna culpa. Así que yo estoy seguro de que el pueblo va a escoger que liberemos a Jesús. Pero ya el Sanedrín, ya los líderes judíos habían puesto su influencia sobre el pueblo judío, y para sorpresa de Pilato, el pueblo escogió que liberaran a Barrabás. ¿Verdad? Lo hemos visto en las películas, si usted ha visto las películas, ¿verdad? Toda su vida acerca de Jesús, que siempre dan en Semana Santa, usted ha visto esa escena, que Barrabás era un loco, ¿verdad? Pero el pueblo escogió que liberaran a Barrabás antes que liberaran a Jesús. ¿Cómo es posible que el pueblo, que 5 días antes, el domingo, habían recibido a Jesús entrando a Jerusalén encima de un burrito, que había entrado y lo habían recibido con palmas, diciendo Hosana, Hosana al hijo de David, lo habían recibido de esa manera? Como 5 días después, ahora ellos mismos decidieron que lo condenaran y que a quien dejaran libre fuera al criminal más grande que tenía la región, a Barrabás? No parecía que tenía ningún sentido. Pero es probable que al ver a Jesús preso, que al verlo, entre comillas, indefenso, que él mismo no se pudo rescatar, ellos pensaron, espérate, pues quizás este no es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Porque ellos pudieron pensar que ese no era el Mesías que ellos estaban esperando. Porque en gran parte del pueblo, ellos creían que el Mesías que iba a llegar, más que un salvador, en el sentido espiritual, iba a ser un salvador que los iba a liberar del dominio del pueblo romano, que iba a tumbar al gobierno romano, que los había oprimido por tanto tiempo, que los tenía con unos impuestos altísimos, que los tenía subyugados. Pues el pueblo, en gran parte, creían en el Mesías, pero creían que ese Mesías venía con una liberación física, que venía con una liberación de gobierno. Y al ver que el gobierno romano ya tenía a Jesús, posiblemente los puso a dudar, bueno, pues entonces quizás este no es el Mesías que estamos esperando, porque ya Roma lo tiene, ya está preso. ¿Cómo nos va a liberar si él mismo no se ha podido liberar? Por lo tanto, decidieron, suelten a Barrabás y quédense con Jesús y condenen a Jesús a ir a la cruz del Calvario. La flagelación. ¿Qué es la flagelación? La flagelación es los azotes que Jesús recibió con los látigos, ¿verdad? Que también, si usted ha visto las películas, usted lo tiene que haber visto. Vamos a leer en Juan capítulo 19, versículo 1. Juan capítulo 19, versículo 1. Si no lo tiene, pues lo puede leer de aquí de la pantalla. Y dice así, dice: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. En la primera ocasión, como les dije ahorita, que Jesús estuvo frente a Pilato, aunque él se negó a sentenciarlo de la cruz, sí pidió que lo azotaran a ver si eso calmaba la presión de los líderes judíos, y simplemente con haberlo azotado, los líderes judíos se calmaban y lo dejaban quieto y no pedían que lo condenaran a la cruz. Obviamente ya les dije que eso no funcionó y que como quiera lo condenaron,
Pero vamos a hablar un poquito de qué Jesús sufrió y recibió en ese tiempo de azotes. Esto de la flagelación la describen como que eran terriblemente brutales. Lo amarraban a una columna de madera, como quizás lo ha visto, si usted ha visto La Pasión de Cristo. Yo creo que es la mejor película que nos muestra qué realmente sucedió. Pues lo amarran a un pedazo de madera de frente y 2 soldados romanos se iban a ambos costados. Las sentencias regularmente eran 39 azotes y habían 2 soldados. Pero se conocía de que por lo general los soldados romanos, como eran así sádicos, generalmente daban un poquito más de los 39 azotes que se suponía que llevaran. Los soldados, como les dije, se acomodaban estratégicamente a ambos costados para asegurarse que ellos golpearan la mayor parte del cuerpo, porque aunque estuviera de espalda, ellos tiraban el látigo de tal manera que cogía la parte del frente del cuerpo también. El único área que ellos se aseguraban de no azotar con los látigos era el área del corazón, esta área del tórax. Todo lo demás que ellos pudieran coger con los látigos, ellos lo golpeaban salvajemente. Pero esto no eran simples látigos de cuero, como si fuera la correa, que usted le dieron 2 o 3 correazos y usted pues le dolió, pero siguió para adelante. No. Estos látigos, además de que eran de cuero, tenían, como les leí ahorita, en la punta del látigo, tenían primero 3 extensiones, como decir así, 3 extensiones, y en cada una de las extensiones tenía unas bolitas de plomo. Usted sabe, si usted ha tocado plomo, usted sabe que el plomo es duro. El plomo es duro. Con cada latigazo se suponía que estaba tirando 1, pero estaba recibiendo 3 golpes a la vez de esas bolitas de plomo, extremadamente duras. Y además de esas bolitas de plomo que tenía el látigo, para hacerlo más desgarrador, valga la redundancia, ellos buscaban pedazos de huesos, obviamente de un animal o de un ser humano, y los afilaban. Y le ponían al látigo también pedazos de huesos que fuera tipo garra, y lo incluían en el látigo. Además de recibir los cantazos con las bolitas de plomo, el que fuera azotado recibía ese golpe con esos huesos afilados, y es como si una garra se le enterrara en la piel con cada azote que recibía. O sea que eran 39 azotes, contando la cantidad de huesos que tuviera, que no sé cuántos eran, 2 o 3, más las 3 bolitas de plomo. Usted sabe que con cada azote estaba recibiendo más de un azote, y eran 2 oficiales romanos los que lo estaban golpeando. Y esos huesos no solamente se enterraban, sino que obviamente cuando se enterraban en la carne, cuando el oficial romano alaba hacia atrás, se traía pedazos de carne, se traía pedazos de piel, porque eso se enterró como una garra, no va a salir fácilmente. Por lo tanto ellos jalaban con fuerza, y cada vez que jalaban se llevaban un pedazo de piel. Muchos conocedores dicen que posiblemente, por lo menos en toda la espalda de Jesús, se veían los tendones y se veían los músculos de toda la piel que se arrancó con todos los azotes que él recibió. Les dije que no se me desmaye nadie, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que entendamos en esta noche es que esto no es una película, que esto no es Hollywood, que esto no es que 2 o 3 que verdaderamente cuando la palabra dice que Jesús sufrió por nosotros, y nosotros entendamos que Jesús sufrió por nosotros. Así que esto yo no lo hago por ser yo también sádico, es que yo quiero que entendamos que esto es un verdadero sacrificio. Porque a veces nosotros nos quejamos cuando un familiar, cuando un amigo nos critica por ser creyente. Ay, la presión que yo tengo porque mi familiar tal no me quiere hablar, o está enojado, enojada conmigo porque yo soy cristiano. Yo tengo un sufrimiento. Analice si usted verdaderamente está sufriendo. Cristo sufrió por nosotros. Lo que nosotros estamos recibiendo son pajitas que le caen a la leche. Aquí nosotros no estamos como cristianos que están en países árabes, que están con países orientales, que están en China, que están perdiendo su vida por causa del Evangelio. Tenemos que reevaluarnos cuando nosotros pensamos que estamos sufriendo por el Evangelio aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. ¿De que están comenzando a perseguirnos? Sí, pero todavía lo tenemos bien leve. Así que mantengámonos orando para que esta cosa no empeore, aunque la palabra nos dice que van a empeorar.
Isaías 53:5, un verso muy conocido y que generalmente leemos en esta época, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjese, herido, molido, literalmente molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Literalmente, no es una exageración, después de yo darle esta descripción de lo que hicieron estos látigos, de que Jesús fue molido por nuestros pecados. Tenga eso en mente. Si usted no sabía estos detalles, téngalo de ahora en adelante en mente cuando usted quiera entender el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. La corona de espinas. Juan 19:2 dice: los soldados romanos armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Dijeron: viva el rey de los judíos. Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. En otras versiones en otras versiones y en otro de los evangelios dice que ellos le cubrían el rostro y lo golpeaban y le decían: profetízanos, ¿quién te golpeó? Esa era la humillación que Jesús estaba recibiendo en ese momento. Pasado un tiempo, luego de haber sido azotado, ¿verdad?, de que Jesús posiblemente cayó al suelo por toda la sangre que había perdido, ¿verdad? Una vez terminaron de azotarlo, porque perdió muchísima sangre. Nuevamente, si usted no ha visto la pasión de Cristo, véala. Yo creo que es la versión mucho más fiel de lo que Jesús pasó. En un charco de sangre se lo llevaron, le dieron un tiempo, quizás no muy extenso, ¿verdad? Y luego de ese tiempo, estos soldados, ¿verdad?, es que vemos esta escena donde le hicieron la corona de espinas. Los soldados romanos decidieron coronarlo en forma de burla, porque obviamente saben que uno de los nombres que le decían a Jesús era que era el rey de los judíos. Así que ellos decidieron, como un rey lleva una corona, ellos decidieron hacerle una corona burlonamente para proclamarlo rey. Pero ellos no querían que la humillación se quedara entre 2 o 3, sino que ellos reunieron parte de las flotas de los soldados, y se dice que había entre 400 a 600 soldados viendo esta humillación de cuando él lo iban a coronar de manera burlona como rey. Lo desnudaron nuevamente, lo hicieron sentar sobre un banco de piedras y le colocaron una capa corta color grana o color rojo, y tomaron la corona y se la clavaron con fuerzas. Se la clavaron y le golpearon para que la corona se hundiera más. Nosotros estamos acostumbrados a que en las pinturas vemos una corona como así, redonda, que deja aquí, ¿verdad?, al descubierto, como si fuera, no sé si es una diadema, ¿cómo se llama eso? Pero, según estaba leyendo y estaba estudiando del tema, dicen que más probablemente, más que ese tipo de corona, le hicieron una corona entretejida en espinas que parecía más un capacete, como un casco de estos que usan para construcción que cubre completo. Por lo tanto, si él le pusieron un tipo de corona que era como un capacete, y no eran espinitas así pequeñitas, eran unas espinas bastante grandes, y cuando lo golpearon, imagínense todas esas espinas enterrándose en su cráneo, toda esta parte por aquí, con el golpe que a él le dieron. Luego me dice que pusieron un palo en su mano. En Juan 19:3 dice: y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. O sea, lo seguían golpeando. Ahora sí, la cruz. La cruz estaba reservada para los peores criminales. Esto es como hoy en día, en Puerto Rico no lo hay, pero como en Estados Unidos, que solamente para los peores criminales es que hay una sentencia de muerte, ya sea en cámara de gas, ya sea electrocutado. La cruz estaba reservada para los peores criminales de la época, los asesinos, los que no tenían remedio. Para esa gente estaba reservada la cruz del Calvario. Era la muerte más cruel,
más dolorosa y más humillante de ese tiempo. Y ahí estaba Jesús por ti, siendo inocente. Mateo 27:31 dice: cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa y luego lo llevaron para crucificarlo. Un detalle: dice que le quitaron el manto, pero no dice que le quitaron la corona de espinas. O sea, le dejaron la corona de espinas nuevamente para que en forma de burla siguiera simbolizando que él era un rey. Cuando pensamos en la cruz nos viene la idea de que es la cruz completa, pero nuevamente los estudiosos, los historiadores piensan de que aunque la cruz era completa, cuando los ponían a ellos a cargar la cruz, ellos no cargaban la cruz completa a través de toda esa distancia, sino que ellos tomaban el palo transversal, que es como le llaman, que es donde se extienden los brazos, y eso era lo que ellos cargaban hasta la cruz. Y ese palo transversal pesaba alrededor de 110 libras. Se lo amarraban a sus hombros, a sus brazos, y ellos tenían que cargar eso por casi media milla, hasta donde llegaban al Gólgota, al monte de la calavera, donde iban a ser crucificados. Cuando iban a salir en esta caminata por la vía dolorosa, como le llaman, él iba acompañado de 4 soldados romanos. Un médico cirujano, de los que estaba leyendo, dice que al Jesús haber perdido tanta sangre, ya con los azotes que había recibido, posiblemente su presión arterial estaba bajita, pero su corazón tenía arritmia, su corazón latía rápidamente y posiblemente él se sentía mareado e inestable por toda la cantidad de sangre que perdió, por todos los golpes ya recibidos. Posiblemente ya le estaba mareado, inestable. Entonces le amarran ese palo transversal de 110 libras en sus espaldas, con los brazos cargándolo por casi media milla. Mire, a veces a uno se le hace difícil caminar cargando más que su peso. Media milla. Imagínese caminar media milla con un palo, un árbol de 110 libras cargándolo en su espalda. Cuando has perdido, sabrá Dios cuánta cantidad de sangre. Cuando tu espalda está destruida, que te lo pone encima de la espalda por todos los azotes que ya recibiste. Otro detalle es que las calles de Jerusalén eran en tierra, no era un terreno plano. Por lo tanto, como caminos en tierra, en fin, que ustedes lo tienen que haber visto aquí, tiene sus montañitas y tiene sus subidas y sus bajadas. Él cargando ese peso, él mareado por toda la sangre que había perdido, la misma palabra nos deja saber que Jesús llegó a caer al suelo. No sabemos cuántas veces llegó a caer, pero llegó a caer varias veces al suelo, por lo inestable del terreno y por lo inestable que él estaba. Pero generalmente cuando uno se va a caer, que tú sabes que te vas a caer de frente, ¿qué uno suele hacer? Cuando tú sabes que te vas a caer de frente, tú sabes que te vas a caer, pues tú tratas de poner las manos. Pero ¿qué manos iba a poner Jesús si sus manos estaban amarradas a ese madero que pesaba 110 libras en sus espaldas? Por lo tanto, cada vez que Jesús iba a caer, literalmente su rostro y su pecho golpeaban el piso con fuerza con ese palo de 110 libras en sus espaldas. So, imagínense el golpe fuerte que él recibía cada vez que caía al suelo, con la presión de eso que tenía en sus espaldas. Mas era tierra y piedra donde él caía. Su cara, su pecho, sufrió las consecuencias. ¿Ah? ¿Ya te duele? Fue fuerte lo que él pasó y todavía no ha llegado a lo peor. Dice este cirujano y escritor que estos repetidos golpes en el pecho probablemente le causaron daños a sus pulmones. Nuevamente, se está cayendo de pecho, tenemos los pulmones en esta área aquí, tiene ese árbol prácticamente en sus espaldas, que cuando cae, todo el peso le cae encima. Y esos pulmones y ese corazón se aplastaban contra el piso cada vez que él caía.
Otra cosa que dice este médico cirujano que escribió acerca de la crucifixión es que su corazón, que está en un saco llamado pericardio, yo de aquí salgo casi médico, dándole términos médicos, en un saco que se llama el pericardio, que esos golpes podían haber hecho que el líquido se formara entre ese saco que se llama el pericardio y el corazón, que él acumulara fluido en ese lugar, y se llamaba efusión pericardíaca. Se lo digo, voy a salir casi médico después de... Eso causaba, además de los pulmones ya afectados, que su corazón se hubiera afectado, eso causaba que Jesús tuviera dificultad a respirar. Ya ha perdido sangre, está mareado, está severamente golpeado y ahora tiene grandes dificultades para respirar. Y su corazón está grandemente afectado por los golpes que había recibido. El centurión, los soldados romanos, posiblemente ya estaban molestos por la lentitud con que Jesús estaba avanzando camino a la ejecución, debido a las caídas que había tenido. Así que vio un hombre llamado Simón, quien era de una ciudad llamada Cirene, que queda al norte de África, y lo obligó a cargar la cruz. Que también usted tiene, si usted ha visto las películas, usted tiene que haberlo visto, que sale en las películas también, ¿verdad? Es uno de los personajes que siempre está, aunque es algo momentáneo. Finalmente llegaron al Gólgota, al monte donde sería crucificado. Cuando analizamos todos los golpes que recibió, lo dañado que estaba su cuerpo, la gran pérdida de sangre, simplemente podemos decir que es asombroso que él pudo llegar con vida hasta el Gólgota. Simplemente ese hecho nada más es asombroso, que él pudo llegar con vida hasta el Gólgota. Pero ahora venía lo peor, ahora venía la crucifixión. Lucas 23:33 dice que cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, a uno a su derecha y a otro a su izquierda. Le quitaron nuevamente todas las ropas, porque los crucificaban así, para que fuera más humillante, los crucificaban totalmente desnudos. Pero su túnica estaba pegada a su cuerpo por toda la sangre que había botado y por el tiempo que ya había pasado, que esa sangre se secó. Por lo tanto, cuando él le arrancan su túnica, le arrancaron lo que le quedaba de espalda y de pecho, se lo arrancaron su piel, lo depilaron literalmente por toda la sangre que él posiblemente tenía, y la arrancaron, porque estos no eran soldados tiernos que hacían las cosas con calma. Estos hombres eran unos salvajes que estaban entrenados para matar. Son nuevamente el gran daño que él recibió en ese momento. La cruz completa la acostaban en el piso y entonces le ponían el palo transversal, que era el que venía cargando, y acuestan a Jesús sobre ella. Un soldado lo aguanta por el pecho, otro soldado le aguanta los pies, y un tercer soldado extiende la primera mano para que claven esa primera mano. El clavo que se utilizaba para pasar sus manos era un clavo de alrededor de 6 pulgadas de largo, de cabeza cuadrada. Si usted ha visto un clavo de esos de cemento que usamos aquí de cabeza cuadrada, miren alrededor de 3 pulgadas, pues era el doble de largo, era alrededor de 6 pulgadas de largo para que pudiera atravesar completo hasta el otro lado. Luego martillaban por el otro lado para que ese clavo cogiera la curva y no se saliera, ¿verdad? Y mantuviera las manos, y obviamente la próxima mano se la clavaban también. La palabra dice que lo clavaban en sus manos, pero aquí hay un dilema, ¿verdad? Que los estudiosos, los historiadores y el médico dice de que no era posible literalmente que el clavo fuera a través de sus manos. ¿Por qué? Aquí esto es cartílago, esto es piel. Los huesitos que usted tiene aquí son unos huesitos muy débiles, que si literalmente lo clavan aquí, tan pronto levanten la cruz, que el peso de su cuerpo caiga, se iba a agarrar esa mano y iba a caer al piso. Por lo tanto,
no era literalmente en la mano, sino que en esa región llamaban la mano hasta, ¿verdad?, hasta parte del antebrazo. El área que realmente, dicen los estudiosos, que traspasaba ese clavo era aquí, en esta área del antebrazo, de la muñeca, que tiene dos huesos. Tiene dos huesos aquí, y a través de esos dos huesos clavaban ese clavo, para que sostuviera el peso del cuerpo allá arriba en la cruz. Pero no solamente era el dolor de cuando se clavara a través de la piel, literalmente ahí pasara a través de los dos huesos, sino que entre medio de esos dos huesos hay un tendón que se llama el tendón mediano. ¿Alguna vez usted se ha dado en el codo, en el huesito del codo? ¿Qué pasa cuando nos damos en el huesito del codo? Es como una electricidad, una corriente que le toma todo ese brazo, ¿verdad? Pues esto tiene otros nervios, hay otros tendones que son diferentes, pero el médico cirujano dice que ese tendón mediano que está ahí hace el mismo efecto que si usted se diera aquí, y usted se da y se da un golpe, ¿verdad?, y usted le duele y siente electricidad por todo el cuerpo. El cirujano dice, imagínese que le toman ese área ahí, se lo toman con un alicate, se lo presionan y se lo trituran. Ese fue el dolor que Jesús recibió cuando traspasaron con ese clavo ese tendón mediano que tenía ahí. Dice que es un dolor incomparable, que es un dolor tan y tan grande el que recibió, que se inventaron una palabra para describir cuál era el dolor que él sentía en ese momento, o no él, sino que todos los que crucificaban sentían en ese momento. Y ese, ¿verdad?, traducido al español es excruciante, con X, y se deriva de la palabra cruz, porque de ahí fue donde, ¿verdad?, donde salió esa palabra. Era un dolor excruciante, que significa literalmente de la cruz. Una vez levantaban la cruz y la colocaban derecha, el cuerpo quedaba, clavaban también sus pies, obviamente, un pie encima del otro, y con el mismo clavo traspasaban también sus pies. Y una vez levantaban la cruz, la colocaban derecha, el cuerpo quedaba en el aire, sus brazos quedaban completamente estirados nuevamente, y estudiosos dicen que cuando levantan la cruz, la ponían como un hoyo, que caía ahí, un hoyito, como si metieran una columna. Cuando el cuerpo caía de cantazo ahí, que caía con todo el peso, no se desgarraba, pero sus hombros se dislocaban. Me queda poco. Literalmente dice que se dislocaron sus huesos, se dislocaron, se salieron de sitio, no se rompieron. ¿Por qué? Porque, ya mismo le voy a decir por qué. Mire, el Salmo 22:14 dice, hay muchos salmos que son salmos mesiánicos, salmos proféticos que David los escribió y él no sabía que le estaba hablando el Mesías, no sabía que le estaba hablando el Hijo de Dios, pero son salmos mesiánicos. Salmo 22:14 dice, mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Una vez que la persona está colgando en la cruz, es una muerte lenta y agonizante. La razón es porque la presión ejercida, ¿verdad?, por los músculos y el diafragma pone al pecho en una posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, para botar ese aire, la persona tenía que tratar de levantarse. Porque cuando está guindando así, cuando usted respira, aunque usted lo haga inconscientemente, y el pecho sube. Pero en esa posición que ellos están así, con el cuerpo guindando, si lo podemos decir así, no podía respirar bien, además que sus pulmones y su corazón ya estaba severamente afectados. Por lo tanto, para él tratar de seguir respirando, tenía que con sus pies, que estaban atravesados con un clavo, tratar de subirse un poco para que su pecho quedara más arriba y tratar de botar el aire, de poder respirar. Por eso era una agonía bastante lenta. Luego de arreglárselas para poder respirar, la persona podía relajarse nuevamente y descender por unos minutos hasta que nuevamente necesitara aire. Y así tenía que seguir repitiendo esa rutina hasta que falleciera. Su ritmo respiratorio se iba reduciendo
y entraría médicamente en algo que se conoce como una acidosis respiratoria. ¿Qué es eso? Eso es que el nivel de ácido en la sangre aumentaba y eso a su vez causaba un pulso irregular o una arritmia. Su corazón latiría de forma errática y fuera de control. Y Jesús, que conoce todas las cosas, sabía que su muerte se acercaba. Pronunciando las palabras que siempre escuchamos en esta Semana Santa, en Lucas 23:46, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró o falleció. Pero no terminó todo ahí. Como estas muertes solían ser lentas, si los soldados romanos se cansaban de esperar que los crucificados murieran, ellos tomaban un garrote o un palo y le partían las piernas para que no pudieran impulsarse para tomar aire y murieran más rápido. Se estima que Cristo estuvo alrededor de 6 horas en la cruz, pero había una profecía que decía que ninguno de los huesos de Jesús sería roto. Por lo tanto, Jesús falleció antes que quebraran sus huesos. Los demás presos, los demás crucificados no corrieron con la misma suerte. Salmo 34:20. No lo puse. ¿Sí está? Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos sería quebrantado. Pero nuevamente, los otros crucificados no corrieron con la misma suerte. Juan 19:32 y 34 dice: Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Nuevamente se cumplió otra profecía que decía que ningún hueso de él sería quebrantado, sería roto. Y ya estoy terminando. 3 minutos más. Ese ritmo acelerado del corazón, justo antes de morir, debe haber contribuido a un paro cardíaco, lo cual a su vez causó que el líquido que se acumuló en la membrana que rodea el corazón, ¿verdad?, se siguiera acumulando líquido, valga la redundancia. ¿Qué nos confirma eso? Juan 19:32 y 34 dice: vinieron pues los soldados, Juan 19:34 también más adelante dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Lo que confirma lo que el médico cirujano dice que sucedió con su corazón, que se acumuló líquido en el pericardio. Así que vemos nuevamente, ¿verdad?, que esta gente, estos no son cuentos de hadas, estos son cosas bien analizadas, estas cosas, historiadores que muchos de ellos no son ni cristianos, ¿verdad?, que han analizado todo este proceso de la crucifixión. Y ahora, ya finalizando, Jesús debía morir para que nosotros tuviéramos vida. La muerte de Jesús fue una expiatoria. ¿Qué quiere decir eso? Significa cargar con el pecado para quitarlo del corazón humano. O sea, que Jesús cargó con el pecado de la humanidad para que la humanidad no tuviera más que cargar con ese pecado. Al morir por los pecados del mundo, Jesucristo cumplió y reemplazó el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, de manera que todo el que cree en Él es restaurado para tener una comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo iba a pedir perdón por sus pecados, había que sacrificar un cordero que fuera perfecto. Por eso la palabra nos dice un cordero sin mancha y sin arruga. No podía tener ningún defecto, no podía ser tuerto, no podía ser cojo, no podía tener ninguna enfermedad. Tenía que ser un cordero perfecto. Y cada vez que se iba a pedir perdón por los pecados, la expiación, ese animalito, ese cordero, moría pidiendo perdón por los pecados de esa gente. Pero Jesús, siendo hijo de Dios, siendo también humano, fue a la cruz del Calvario, siendo perfecto, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, sin arruga, y entregó su vida para que hoy
nosotros no tuviéramos que estar matando un cordero, no tuviéramos que estar matando una ovejita, sino que gracias al sacrificio de Él en la cruz, por gracia, hoy tú y yo tenemos el derecho a la salvación y a vivir una vida eterna con Dios el día que nos toque partir o el día que Jesús venga a buscar a su iglesia. Cristo es el verdadero sumo sacerdote, quien finalmente libera a su pueblo de la culpa del pecado, al ofrecerse a sí mismo como el supremo sacrificio.